hablas de dos arterias, ¿no es cierto? Que ya las he explicado en la clase. ¿Cuáles son esas dos arterias? Permíteme. ¿Cuáles son esas dos arterias? Mira, acuérdense, este es el callado de la aorta, y el callado de la aorta da tronco brachiocefálico del lado derecho. El tronco brachiocefálico del lado derecho da la carótida común del lado derecho y la vena subclavia del lado derecho. La segunda rama del callado de la aorta es la carótida primitiva del lado izquierdo, ¿sí? Y la tercera rama es la subclavia izquierda. Ahora bien, esta carótida primitiva o carótida común, un poco más arriba, se divide en dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? La carótida externa y la carótida interna, ¿no es cierto? Carótida externa y carótida interna. Lo mismo es, va a dar la carótida interna y la carótida externa, ¿ok? Ahora bien, la carótida externa, ¿qué irriga? La parte externa del cuello y de la cabeza, ¿no? A través de sus ramas. Y la carótida interna se introduce dentro del cerebro a través del agujero carotídeo, ¿ya? Esta carótida interna, dentro del cerebro, tiene 4 porciones antes de entrar al cerebro, ¿ok? Tiene una porción cervical, una porción petrosa, una porción cavernosa y una porción clinoidea. Antes de entrar, tiene 4 porciones, ¿ok? Porque atraviesa la porción petrosa del temporal. Y las 4 porciones son primero cervical, en el cuello, ¿ya? Cervical, perdón. La segunda porción se llama petrosa, en la porción petrosa del temporal. La tercera porción se llama intracavernosa y la cuarta porción se llama clinoidea o supraclinoidea en algunos libros. Y después se entra al cerebro, les cuento. Se entra al cerebro, la arteria carótida interna se entra al cerebro, y les cuento que la primera rama que va a dar es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica. ¿Alguien tiene un atlas aquí? ¿Atlas es esto? No. ¿Qué es? ¿No tiene atlas? Ya, ok. Bueno, la arteria oftálmica es una de las ramas más importantes que tiene la carótida interna. Porque ¿a dónde va a ir a irrigar la arteria oftálmica? Va a ir a irrigar a todo el globo ocular y a sus anexos, y a todos los anexos. Y es tan importante que incluso esta arteria oftálmica se introduce dentro del nervio óptico y da una arteria que se llama arteria central de la retina. Y con el nervio óptico llega hasta... La arteria oftálmica irriga, como les digo, todo el globo ocular y los anexos del globo ocular, ¿ya? Pero hay una rama de la arteria oftálmica que se llama la arteria central de la retina. La arteria central de la retina entra con el nervio óptico hacia la retina. Esta es la retina del ojo y ahí está el nervio óptico, y al medio del nervio óptico está la arteria central de la retina. En realidad, el nervio óptico se casa con la arteria oftálmica y los dos viven juntos ahí, ¿ya? La arteria central de la retina viene a la parte posterior, al fondo del ojo, y viene a irrigar toda la retina. La irrigación de la arteria central de la retina es muy importante en el ojo porque irriga la retina, irriga los conos, los bastones que tenemos en la retina. Si la arteria central de la retina se lesiona, estamos jodidos porque perdemos la visión, ¿ya? Si la arteria central de la retina se lesiona, estamos jodidos, estamos fugidos, porque... Yo quería entender la parte de la arteria central. La arteria Sí, central. claro. Porque, ¿cómo se lesiona
Esa es una complicación de los hipertensos, por ejemplo, y de los diabéticos. Esta arteria en el fondo del ojo sangra, produce pequeñas hemorragias y pues un hipertenso que no ha tenido tratamiento mucho tiempo puede quedar ciego. O un diabético hace una de las complicaciones más graves, que es la retinopatía diabética, que es el sangrado en la arteria central de la retina. Yo conozco dos personas diabéticas que quedaron Ciegos. ciegos, sí. Sí, y ahora se les hace láser y todo eso, pero igual es bien difícil mejorarlos. Entonces, ¿cuál es la primera rama de la arteria carótida interna intracerebralmente? La arteria oftálmica. La segunda rama de esta arteria es la arteria cerebral anterior, esta que ustedes están viendo acá. Esta es la arteria cerebral anterior, ¿ok? Miren, la arteria cerebral anterior. Esa es la segunda rama. Y la tercera rama importante es la cerebral media, ¿ok? ¿Dónde está yendo la cerebral anterior? Miren ustedes, ¿dónde está yendo la cerebral anterior? Como ustedes se dan cuenta, está yendo a la parte anterior del cerebro, ¿no? ¿Y dónde está yendo la cerebral media? A la parte media del cerebro. Esta cerebral media, les cuento que se mete en la cisura de Silvio. ¿Se acuerdan, no? Se mete en la cisura de Silvio y va a irrigar gran parte del cerebro, ¿ya? Este es el territorio de irrigación. Este es el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Esto es anterior, esto es posterior. ¿Ya? Territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Pero miren el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. No, este es cerebral anterior también. ¿Ya? Esta también es cerebral anterior. Esta. ¿Dónde está la cerebral media? No. ¿Estaría ese otro? No. Arteria, ¿esta cuál es? Esta es la cerebral anterior. No. Esta es la cerebral anterior. La cara medial. No, esta es la arteria cerebral posterior. Y esta es la cerebral media. Esta es la cerebral media. Sí. La cerebral media se metió en el surco de Rolando y miren lo que irriga la cerebral media. Irriga mucho territorio, incluso irriga los núcleos de la base, en fin, ¿ya? Entonces, cerebral anterior y cerebral media son muy importantes. Bueno, ahora lo que ustedes me tienen que hacer es averiguar, pues, cuáles son las ramas de la arteria cerebral anterior, qué territorio irriga la cerebral anterior y qué territorio irriga la cerebral media, a través de qué ramas, ¿ok? Ustedes me hacen un dibujo, un mapa conceptual, lo que ustedes quieran. Pero ahí no acaba todo. Sí. Porque aquí tenemos las dos arterias. Esta es la arteria subclavia. Y la primera rama ascendente de la arteria subclavia es la arteria vertebral, que sube así. La arteria vertebral. Y en este otro lado igual, la arteria vertebral. Si ustedes se acuerdan de la anterior anatomía, la arteria vertebral sube por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Entonces, miren, aquí tenemos una arteria vertebral y aquí tenemos otra arteria vertebral. Estas arterias vertebrales, antes de unirse, porque más arriba, pasando el agujero magnum, se van a unir, pero antes de unirse, miren la arteria vertebral lo que da. Va a dar esta arteria que se llama la arteria cerebelosa inferior posterior. Miren, esta de acá y esta de acá, ¿ok? Antes de unirse van a dar la arteria espinal anterior, esta de acá. Y por atrás van a dar la espinal posterior, las espinales posterior. O sea, las arterias vertebrales son súper importantes porque vienen a irrigar la parte posterior del encéfalo, ¿ok? Y además la médula espinal, como ustedes están viendo. Miren, aquí está dando la arteria cerebelosa inferior posterior, igualmente acá. Aquí está dando la arteria espinal anterior, por atrás va a dar la arteria espinal posterior
atraviesan el agujero magnum y van a dar la arteria basilar. Esta es la arteria basilar. Y la arteria basilar sigue dando ramas. Miren ustedes, aquí va a dar la arteria cerebelosa inferior anterior. Más arriba va a dar otra cerebelosa anterior. Y aquí está la arteria basilar. ¿Ok? Esta es la arteria basilar. Esta más arriba va a dar la arteria cerebral posterior. Esta es la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Miren. Esta es la cerebral posterior. ¿La ven? Y la ven. Cerebral posterior. Entonces, bien. Resulta que la carótida interna dio cerebral anterior y dio cerebral media. ¿Dónde está la cerebral media? Esta es la cerebral media, ¿no? Aquí está la cerebral media, esta es la carótida interna y esta es la cerebral anterior. ¿Ya? Miren cómo las dos cerebrales anteriores se unen a través de una arteria que se llama comunicante anterior. Este es el quiasma óptico y ahí está la hipófisis, alrededor de la silla turca más o menos. Entonces miren, las arterias cerebrales anteriores se unen por la comunicante anterior, ¿ya? Las arterias cerebrales posteriores se van a unir a través de las arterias comunicantes posteriores. Miren, estas son las comunicantes posteriores. Entonces hay dos comunicantes. Una son las comunicantes anteriores que anastomosan las dos cerebrales anteriores. Y otras son las comunicantes posteriores que anastomosan el sistema de la arteria basilar con el sistema de la arteria carótida, ¿ya? Y aquí alrededor de la hipófisis, alrededor de la silla turca, se ha producido este polígono, que se llama el polígono de Willis, que es muy famoso, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar algún libro, algún video, lo que ustedes quieran, y me hacen un esquema de las ramas de la arteria cerebral anterior, las ramas de la arteria cerebral posterior, las ramas de la arteria cerebral media. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a las venas,